buenas noches, bienvenidos todos a las noticias de este 12 de julio, el día jueves, un jueves lluvioso a esta hora en varias partes de la capital. Así que les saludamos muy cordialmente y para quienes tienen algunas dificultades, pues no se expongan, mejor revisen sus viviendas y los que se van a desplazar también de un lugar a otro según las disposiciones presidenciales o lo permitido. Pero es un gusto saludarle junto a mi compañera María René Pérez Jonker. María René, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Qué gusto poder estar con ustedes una noche más informándoles de todo lo que pasa en el mundo, en nuestro país, en torno, pues por supuesto, a la pandemia y también otras noticias que usted debe conocer. Así que, como siempre, Luis, es un gusto y debemos iniciar de inmediato. En efecto, María René y amigos televidentes, si nos vamos con los números de la pandemia, si veníamos acumulando casos y con impacto en las cifras, lo de hoy es el número todavía más alto que el de 915 de ayer. La estadística más reciente refleja 1.061 casos, 681 son hombres, 380 mujeres. Lo que bajó fue el número de muertes, pero aún así está alto, 26 son las que se reportan en las últimas 24 horas, comparadas con las 44 de la jornada anterior. Se recuperan solo 48. El número de recuperados sigue lento, aunque está aumentando el número de pruebas, 2.186. Pero si lo relacionamos, 2.186 podría ser el doble de los 1.061 casos que se están reportando. O dicho de otra manera, de cada 2 pruebas que se hacen, una persona resulta positiva, según estas últimas estadísticas. Está subiendo de a poco el número de pruebas, pero también entonces está subiendo el número de casos, tal como sucede en el departamento con mayor incidencia en el coronavirus, que es el departamento de Guatemala, aquí de número 7, con 724 casos. De estos 1.061, estamos hablando precisamente de un 72-73%. En Escuintla el número de casos fue de 128. Escuintla está aumentando muy rápido su número de infectados. Quetzaltenango es otro lugar con el mayor número, hoy se reportaron 24, en Izabal 15, Huehuetenango 3 y Zacatepec, que se está teniendo problemas también con el coronavirus, con 81 casos, 17 de Santa Rosa. Así que estas son las condiciones, las edades de los fallecidos pues siguen siendo dispersas y el total desafortunadamente de quienes están falleciendo a diario pues sigue superando los 20, tal como lo hemos conocido en los últimos días. Estas son las cifras totales de la pandemia en nuestro país. Este número que lo veíamos venir, pero hoy se ve ya plasmado con más de 20.000 casos, 20.072 para ser exactos, son los casos que han dado positivos en toda esta pandemia, pero los activos al momento son 15.948, restándoles los 3.279 que se han recuperado, pero qué cifra más lamentable, 843 personas han fallecido en nuestro país, 2 por causas ajenas al COVID, pero estos 843 son los que hoy impactan. ¿Por qué? Porque ya los cementerios no se están dando abasto y los casos activos también están haciendo que el sistema de salud colapse. Por lo tanto, es importantísimo que una vez más nos cuidemos, pero extrememos las medidas. Si vamos a usar la mascarilla, no la usemos a medias. Si nos vamos a lavar las manos, lavémoslas bien y evitemos ese contacto con los ojos, nariz y boca para pues evitar esa propagación en nosotros mismos y no digamos en nuestras familias. Un día muy difícil para el coronavirus en nuestro país. Y precisamente siguiendo este tema, Luis, las víctimas de la pandemia están siendo inhumadas en el cementerio La Verbena y por supuesto las medidas de sanidad y demás obligan a los familiares a minimizar su despedida. Las personas que fallecieron afectadas por la pandemia del coronavirus COVID-19 en el departamento de Guatemala son trasladadas al cementerio de La Verbena. Los centros asistenciales son los encargados del traslado de los cuerpos hacia el Camposanto. Sin embargo, de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Salud, se tiene permitido que personal de funerarias privadas puedan realizar los traslados toda vez cumplan con los protocolos de seguridad sanitaria. Queda totalmente prohibido realizar algún tipo de velatorio y los familiares no pueden acercarse al cuerpo de la víctima. El traslado del fallecido es directamente del hospital al cementerio. Precisamente hemos hablado ya con autoridades de este Camposanto, La Verbena, y nos han indicado
que acá únicamente se están enterrando a las personas cuyo fallecimiento fue a causa del coronavirus COVID-19. Lamentable realmente lo que hemos podido observar acá en el lugar en relación al dolor de las personas debido a que por las medidas de precaución necesarias ellos pues no han podido ingresar al cementerio. Únicamente este portón que usted está viendo ahora en pantalla es el lugar en donde se despiden alrededor de 10 cuerpos los que ingresaron esta mañana en torno a las horas que estuvimos acá en ese lugar. Mucho dolor por parte de algunos familiares. La metodología de los centros asistenciales pues es la siguiente: avisan a los familiares coordinan pues el traslado con alguna funeraria privada y pues están siendo trasladados hacia este camposanto. Esta es la situación del coronavirus en nuestro país, tal como lo hemos visto ya en otros países, particularmente de América. Vea usted, el Cementerio General de Mixco está a punto de alcanzar el total de su capacidad. Las autoridades están analizando entonces varias opciones para dar cristiana sepultura a las víctimas de la pandemia. El municipio de Mixco, en donde el cementerio municipal ya se encuentra en el 95% de su máximo. Por esa razón, nosotros hemos platicado con Maynor Espinosa, vocero de esta comuna, quien nos amplía más información acerca de los entierros que se tienen hasta este momento y también de la planificación de la construcción de una posible fosa común para de esta forma dar sepultura a los cuerpos de las personas que fallecieron por COVID-19. En los últimos días han sido un aproximado entre 4 a 5 diarios y van más de 500 contagios en la ciudad de Mixco. Es por eso que el alcalde Neto Brand planifica el poder ejecutar lo más pronto posible el análisis para poder construir una fosa común en algún área verde, en algún área municipal, del cual pues esto está bajo análisis por parte de servicios públicos, así también como planificación y diseño, y de esta manera lo pueda conocer el consejo. Y la segunda fase pues sería hacer todos los trámites correspondientes para formalizar un cementerio en otra área ante el colapso que ya se avecina, luego de que es un 95% del cual pues ya ha tenido su utilidad. Asimismo, se tiene un aproximado de más de 6,000 espacios, de los cuales pues ya estos se encuentran llenos, tanto en el área pública como en el área privada. Centenares de personas luchan contra el COVID-19. Hoy les vamos a presentar pues la experiencia de Sandra Morales. Ella se encuentra hospitalizada y nuestra compañera Carla Mejía nos cuenta su experiencia desde casa. Autoridades del Cementerio General de la Zona 3 de la capital indicaron que las inhumaciones que se están realizando en el horario establecido son de pacientes de enfermedad común y por accidentes de tránsito. Aclararon que no están permitiendo sepelios de personas víctimas del COVID-19. Efectivamente, pues a raíz de un video que estuvo circulando el día de ayer, pues esto vino a causar bastante consternación tanto a la población, en donde se hacía ver en el video que acá en el Cementerio General se estaban inhumando personas fallecidas por COVID. Situación que es totalmente distinta, ¿verdad? Las personas que han fallecido a causa de COVID directamente se están inhumando en lo que es el Cementerio de la Verbena. Acá en el Cementerio General se inhuma a personas fallecidas por cualquier otra causa. Las inhumaciones se están realizando. Ha afectado alrededor de 20,000 personas. Dentro de ellas conocimos el caso de Sandra Morales, una mujer que permaneció más o menos un mes pensando que tenía una infección en la garganta. Según ella, estuvo con una persona que nunca presentó síntomas y esto fue lo que la afectó, hasta que de un momento a otro se desmayó porque ya no le llegó oxígeno al cerebro. De inmediato fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hola Carlita, déjame decirte que es inexplicable porque no entiendo dónde me contagié porque me cuidaba muy bien y creo que hay personas ya asintomáticas que cargan el virus. Estuve con una persona asintomática ya
y estuve 2 semanas en casa pensando que era una enfermedad gástrica, porque son diferentes síntomas. Yo pensé que tenía gastritis nerviosa, las fiebres y diarrea, pero no tenía síntomas de gripe ni dolor de cuerpo. O sea, estuve en casa 2 semanas y los médicos te informan que tenés que ir de inmediato porque yo me desmayé a raíz de perder el oxígeno. Por eso entré al ICS de la zona 6. Fui contagiada con una persona asintomática que carga el virus y no sabía que portaba el virus. Imagino que ha sido difícil, Sandra. Me estabas mencionando que hay una persona que hoy dejó el hospital. Yo creo que tú también deseas eso y todas tus compañeras, las con las que estás ahí en ese momento. Si entran por casos, tal vez que tienen dolor de estómago o úlcera, algo, y ya son portadoras de COVID. Se fue para su casa. Ella tenía enfermedad, ella tenía algo que tenía en el corazón, pero salió con COVID cuando ya ingresó. No sabía que tenía COVID también, ¿verdad? Y aquí prácticamente nos tratan el oxígeno, tratan la manera de que soltemos el oxígeno, que trabajemos por nuestra cuenta y que abandonar y hacer un esfuerzo con nuestros pulmones. Porque si dejamos que no trabajamos nosotros en ello, nos quedamos. Y a todos los guatemaltecos les hace un llamado para que utilicen la mascarilla y sobre todo los lentes protectores, porque esto es algo que no están haciendo las demás personas y es ahí donde se están contagiando según se ha indicado por varios. Con esta información yo retorno al estudio principal. El presidente Alejandro Yamatei, junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, entregó las disposiciones que serán utilizadas para la producción agrícola en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Hoy se está dando un primer paso y es poner las reglas de cómo deberá ser el comportamiento de aquí en adelante en el agro guatemalteco. Guatemala tiene que aprovechar esta oportunidad. Como bien lo decía el señor ministro de Agricultura, estamos en medio de una crisis, pero las crisis representan en sí mismo oportunidades y hoy tenemos que reconvertir al país. Hoy más que nunca tenemos que inundar al mundo con nuestros productos. El gobierno de Guatemala y el Ministerio de Agricultura, como ente rector de la materia, han elaborado este instrumento que contiene las disposiciones sanitarias para prevenir y mitigar el contagio del COVID. Algo importante de mencionar es que las disposiciones fueron consensuadas con todos los sectores. Aquí estamos de regreso para evaluar los números de la pandemia a nivel mundial. Guatemala superando los 20,000, pero también el mundo con cifras que no dejan de alarmar porque sigue creciendo la pandemia a nivel mundial, aunque hay algunos países que han logrado detener la curva. Pero veamos, hoy el mundo está llegando a 10.842.615. Será pues probablemente en las próximas horas en las que se alcancen los 11 millones de infectados. Solo Estados Unidos casi alcanza los 3 millones porque tiene 2.739.000. Brasil tiene 1,5 millones. Rusia tiene 660.000 contagiados. India 604.000. Y la quinta posición mundial la ocupa Perú con 292.000. Luego sigue el Reino Unido con 285.000. Y en una séptima posición está Chile con 284.000. Luego siguen España e Italia y México llega a la 10ª posición con 238.511, seguido de Irán, Pakistán, Francia, Turquía y Arabia Saudita. Estados Unidos sigue siendo entonces el de mayor número, pero Brasil con muchas complicaciones, tal como Rusia e India. Pero en América, insistimos, Perú, Chile y México. 188 países que han registrado el coronavirus a nivel mundial y estos son los números de fallecidos, en donde la situación
es otra, porque Estados Unidos, que tiene el mayor número de contagios, también tiene el número de fallecidos. A nivel global son más de 500,000, son 520,785, como lo pueden ver en la parte superior de esta pantalla, pero Estados Unidos está aportando 128,743 fallecidos. Brasil tiene una segunda posición con 61,884, pero la tercera posición, que en casos activos es Rusia, aquí en fallecidos es el Reino Unido con 44,080, y luego los países que tuvieron muchos problemas al principio en Europa, como Italia, Francia, pero también México, que está entrando al top 10 del número de contagios, pero aquí, veamos, está llegando a una sexta posición en cuanto al número de fallecidos. México está con 29,186, de tal manera que le ha superado a España. Este dato y esta parte de la pantalla que ustedes tienen aquí es de ponerle atención, porque México superó a España con 29,189 fallecidos y España reporta 28,368. Es decir, pues que tenemos a un país vecino con muchos problemas y que no deja de tener una curva de crecimiento, al contrario de lo de España, que ya se detuvo, y también la de Italia, en donde pues seguramente se van a ver otro tipo de datos. Aquí también tenemos las cifras de los recuperados y los fallecidos en Estados Unidos. En Nueva York la cifra es alta porque tiene 32,000 fallecidos. Es decir, solo Nueva York le gana a Francia, México y España. Nueva Jersey tienen 15,107 fallecidos, Massachusetts 8,000, Illinois casi 7,000, Pensilvania un número parecido con 6,700 y California con 6,267. Pero veíamos el caso de Nueva York, que se equipara tan solo el área de la costa este de los Estados Unidos al norte, con tantos casos como los ha tenido otro país de Europa, por ejemplo. Pero bueno, vamos a dejar estos números para que ustedes los puedan analizar. Puerto Barrios se ha convertido en el municipio de Izabal más afectado por la pandemia. La viceministra de Salud detalló que se cuenta con un disponible de 8,500 pruebas a la fecha, pero se está en proceso la adquisición de 120,000 pruebas de antígeno para detectar el virus. Hay una existencia más o menos de 3,000 distribuidas en el interior de la República. El Hospital General cuenta con 4,500, el Hospital Roosevelt con 1,000. Está en proceso de adquirirlos. Creemos que se van a agilizar los procesos. Nosotros tenemos pendiente ya de tener los datos porque, pues como se los explicaba el día de ayer, hay un proceso de agilización en la modificación de compra para los diferentes eventos. Eso está por salir hoy y va a verse reflejado ya en Guatecompras, primero Dios, a partir de mañana o pasado, porque ya está esa modificación que debió de haber estado desde siempre en el proceso de la descentralización de adquisiciones, ¿verdad? La viceministra explicó que tienen varias compras en proceso para abastecerse nuevamente de pruebas. Asimismo, se están realizando enlaces con organismos internacionales para facilitar la compra y transparentar los procesos de salud en el departamento de Izabal informan sobre casos de COVID-19 en el departamento. Tenemos registrados 143 casos, de los cuales 58 son activos, 4 fallecidos y recuperados tenemos 81. Dentro del registro tenemos que de estos 143, 100 son de Puerto Barrios, 22 son de Morales y Izabal. Los Amates registra 7 casos, Livingston registra 8 y el Store registra 6. También se llevaron a cabo cordones epidemiológicos sanitarios en Morales y Izabal, específicamente en 2 barrios de ese municipio. La verdad que nosotros siempre hacemos los cordones epidemiológicos cuando sale un caso positivo, pero necesitamos que las personas mantengan la calma en primer lugar. Hoy
subieron de 4 a 5 las personas fallecidas por COVID-19. Las autoridades también informan a la población seguir tomando las medidas sanitarias respectivas y evitar el virus. Desde Izabal, un reporte de Carlos Cruz. Con el tema de la pandemia, hoy se supo que la reapertura al turismo debe esperar a una nueva fecha tentativa que sea reprogramado para agosto. Inicialmente se programó para el 15 de julio, sin embargo, debido al panorama nacional, se aplazó para el 15 de agosto. Con algunos de ustedes en su momento platicamos de la fecha de 15 de julio, era una fecha tentativa en la cual INGUAT y el sector privado tenía lista la estrategia para la reactivación del turismo nacional en primera instancia. Dadas las condiciones en las cuales desafortunadamente mantenemos el tema del COVID, lógicamente tenemos que reajustar esta estrategia de reactivación y hemos puesto como nueva fecha el 15 de agosto. Repito, estas fechas son fechas tentativas ya que vamos a depender de que podamos abrir la normalidad de una movilización dentro del país, que podamos tener ya también una apertura parcial del tema de hoteles, del tema de restaurantes, y todo esto lógicamente va a depender también de cómo nosotros los guatemaltecos vayamos aportando nuestro granito de arena para ir apoyando en disminuir el punto y el repunte de la curva del contagio. Para agosto se proyecta que el 93% de las empresas de turismo estén en crisis por la pandemia. A la fecha se han cesado más de 126,000 empleos. Asimismo, antes de dicha enfermedad, se proyectaba en este 2020 2.6 millones de visitantes con una derrama económica de 1.260 millones de dólares. Sin embargo, con la pandemia se esperan 538.832 viajeros con un aporte de 254 millones. Diversos sectores productivos de nuestro país han mostrado su preocupación para poder solventar el pago del bono 14. Ante ello, las autoridades de gobierno evalúan diversas alternativas para el cumplimiento de este derecho laboral. Es un tema que va a generar mucho estrés en muchas empresas, porque basado en las ventas y en la caída de ventas o en la actividad económica, muchas empresas van a estar estresadas o van a tener pocas posibilidades de enfrentar financieramente el pago del bono 14. Nosotros como Cámara de Alimentos y Bebidas lo que estamos abogando es porque haya una discusión honesta y basada en la realidad para que tanto el trabajador como el empleador lleguen a un arreglo de pago. Con el tema del pago del bono 14, comprendemos que este es un derecho de los trabajadores, recibir esa prestación. Sin embargo, también estamos claros de las complicaciones que se ha dado para que los empresarios puedan generar ingresos y hacer efectiva esa obligación de pagarle a los trabajadores. En eso se está trabajando. Tanto el señor ministro de Trabajo como el Ejecutivo están analizando qué es lo que se va a realizar para poder atender. En consecuencia, les suplicaríamos que nos permitan que se complemente el análisis respectivo a efecto de definir la manera en la que se puede atender esta obligación. Por aparte, en un comunicado, el Ministerio de Trabajo señaló que el pago del bono 14 debe realizarse antes del 15 de julio. Esto incluye a las empresas que suspendieron a sus trabajadores. Preste mucha atención porque la modalidad para recibir el segundo pago del aporte del bono familia incluye responder algunas preguntas, según lo informa a continuación Karen Juárez desde casa. Si usted ya recibió los primeros 1,000 quetzales del aporte de bono familia, es importante que conozca que para recibir el segundo código debe enviar a partir del 2 de julio la palabra bono pago al número 2020. Una vez envía la palabra bono pago, recibirá un formulario de 6 preguntas que debe responder únicamente con sí o no. Las preguntas son relacionadas a sectores vulnerables ante la emergencia por el COVID-19. Por ejemplo, una de las principales preguntas es si en su casa vive alguna persona con discapacidad, con desnutrición, diabetes, cáncer, madre soltera, en pobreza o mayor de 60 años. Sobre estos mismos temas se desglosa el resto de las preguntas para respuestas específicas.
Pero no se alarme, ya que el documento informativo que ha socializado la información señala que las respuestas y las preguntas no condicionan el pago, solo es información que se recopilará de los beneficiarios. Además, se recalca que todos los pasos anteriores debe realizarlo únicamente los beneficiarios que recibieron el primer aporte de Bono Familia. Aparentes desperfectos mecánicos habrían provocado que un tráiler se estrellara contra un bus que transportaba personal de una empresa en Morales, Izabal. Fuerte accidente de tránsito fue captado en cámaras de seguridad en el kilómetro 263, aldea La Pimienta, jurisdicción de Morales, Izabal. Un bus que transportaba trabajadores de una finca bananera cercana, un cabezal que aparentemente no le funcionaron los frenos, colisionó en la parte trasera del bus, como se puede observar. Afortunadamente, las autoridades solo reportan daños materiales y algunas personas con heridas leves. Las autoridades manifestaron que estarán investigando este hecho, si fue el error mecánico o el piloto pudo dormirse frente al volante. Con más noticias para ustedes, un juez resolvió que 12 hombres y 5 mujeres se enfrenten juicio por realizar una fiesta clandestina sobre la cual le informáramos anoche en esta misma emisión. Veamos los detalles. A 16 implicados, con excepción de Elber Eduardo Chacón Jiménez, que a él le pondré otra caución, pues a los 16, con la excepción de Elber Eduardo Chacón Jiménez, se le va a imponer una caución económica de 2.500 quetzales a cada uno. Y para el señor Elber Eduardo Chacón Jiménez, se le impone una caución económica de 5.000 quetzales, tomando en cuenta que, según dice la Policía Nacional Civil, él es encargado del negocio. De esta forma es como resuelve el juez de paz la situación legal de 17 personas quienes fueron capturados por Policía Nacional Civil este 1 de julio al momento de realizar, según la presión policial, una reunión ilícita en la zona 9 capitalina. Los abogados defensores cuestionaron el reporte de la Policía Nacional Civil al indicar que no detallaron de forma directa cómo sus patrocinados cometieron hechos en contra de la ley. Considera, habiendo revisado todas las acusaciones, no hay ninguna evidencia ni material ni documental ni testimonial, honorable. ¿Por qué? Porque, honorable doctor, si nos vamos a la prevención policial, en ningún momento los agentes captores manifiestan que ya no era un horario en el cual los lugares ya tenían que estar cerrados. El juzgador le advirtió a los 17 sindicados que si no hacían efectiva la fianza de 2.500 a 5.000 quetzales, estaría ordenando su ingreso a una cárcel de forma preventiva. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Esteban Mauricio Recinos, dueño de un negocio donde se realizó una fiesta clandestina, él, junto a su esposa y otras personas, conocerán mañana viernes 3 de junio si deben o no enfrentar a la justicia por haber no respetado las disposiciones gubernamentales. Este viernes en el Juzgado Segundo de Instancia Penal, la jueza Amparo de León analizará y resolverá la situación legal de 6 personas a quienes el Ministerio Público señaló de haber desobedecido las disposiciones del organismo ejecutivo para evitar el contagio y la propagación del coronavirus a COVID-19, realizando el pasado 12 de junio una fiesta clandestina en carretera a El Salvador. Por lo tanto, señora juez, estos elementos creo que sí deben de ser muy importantes. Usted los tiene ahí a bien, por eso no me quiero extender tanto en ese sentido, pero son elementos muy puntuales. Y en ese sentido, como le digo, no estamos negando de que hubo una irresponsabilidad. Claro, si lo hicimos ver en el Ministerio Público hasta el día lunes 15, ahí estuvimos presentes. Lo estamos negando también. Pero que no se les trate como delincuentes, no son secuestradores, no son asesinos. Uno de los defensores jurídicos pidió que las órdenes de captura en contra de los sindicados fueran anuladas y no regresaran a una prisión, pues existe el riesgo de un contagio del virus. Dicha petición no fue aceptada por la juzgadora Amparo de León,
únicamente aceptó que los sospechosos se quedaran en las carceletas de la Torre Tribunales. Y el trato que están recibiendo las personas sería por caridad, se lo pido, por humanidad, revocar las órdenes de aprehensión, citarlos a ellos para que el día de mañana estén presentes. Si ustedes dicen aquí a las 5 de la mañana tienen que estar, a esa hora vamos a estar todos en una cosa. Pero la verdad, seguir en esa tortura, en ese lugar, con ese montón de gente, que te digo al final, yo cuando pase esto, igual vamos a tener que hacernos el hisopado todos, pues, porque están metidos ahí en esas carceletas y estar haciendo todos estos trámites, que desgastante, pues, por algo que realmente es una falta. O sea, con todo respeto se los solicita. Todavía no se ha resuelto sobre si es una falta o un delito. Los abogados defensores solicitaron que la juzgadora al momento de resolver emita una resolución por la comisión de una falta y no un delito penal. Considera que sus patrocinados realmente cometieron una irresponsabilidad, pero no son criminales para que sean investigados en la instancia penal. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Vamos con más noticias. Criminales de una banda de robafurgones fueron capturados cuando llevaban secuestrado al piloto de un camión que transportaba mercadería. 5 integrantes de una peligrosa banda de robafurgones fueron capturados luego de una persecución por elementos de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 14 en la 39 calle sobre la calzada Raúl Aguilar Batres de la zona 12 de la capital. Los detenidos fueron identificados como Abraham Méndez, de 29 años, Lester Lares, de 27, Antonio García, de 28, Miguel Ángel Mazate, de 35, y Vitalino Gómez, de 35. Los criminales, minutos antes, habían hurtado y secuestrado al piloto de un camión en un sector del municipio de Villanueva, que transportaba mercadería valorada en 100,000 quetzales. Se les incautó un arma de fuego que tenía reporte de robo, un vehículo donde se conducían el resto de la banda. Sí, viera más que asustado, molesto de ver a estas personas que realmente son unos perezosos, no quieren trabajar, son unos delincuentes y 100% los identifico. Ellos fueron los responsables. ¿Dónde lo secuestraron a usted del camión y todo? A mí me secuestraron enfrente a una empresa de aceros arquitectónicos de Guatemala, APSA. Ahí me secuestraron. ¿Qué transportaba usted? Pintura. ¿Y valorado en cuánto más o menos? Fíjese que pues el estimado más o menos es como de 100,000 quetzales. Y ahí le tomaron 2 personas de estos a usted. Sí, 2 personas de estas me amenazaron con arma de fuego. ¿Y para dónde lo llevaban? ¿No le dijeron a usted? ¿Solo lo llevaban en el camión? Solo me llevaron, gracias a que hubo denuncia, pues los lograron capturar. En la base de datos de la Policía Nacional Civil, a Miguel Ángel Mazate le aparecen antecedentes por extorsión de fecha de 7 de octubre del 2014, mientras que Vitalino Gómez por el delito de homicidio del 9 de diciembre del 2009 y Alexander Noriega por robo agravado de fecha del 25 de mayo del 2017. 12 personas fueron capturadas en distintos allanamientos que se realizaron en diversas regiones de nuestro país. 18 allanamientos se desarrollaron la mañana de este sábado. Los operativos fueron coordinados por peritos y fiscales del Ministerio Público en coordinación con oficiales de la Policía Nacional Civil. Las diligencias se efectuaron en los departamentos de Guatemala, Suchitepeques y Retaluleu. Se logró la captura de 12 personas, entre las que se mencionan 9 mujeres y 3 hombres, todas ellas indicadas de ser presuntos extorsionistas. De acuerdo a los primeros detalles de la investigación, bajo amenaza de muerte, coaccionaban a operadores de transporte a pagar sumas de dinero. Un exitoso operativo antipandillas, cobradores de extorsión, imitadores y mareros han sido capturados esta mañana. Las diligencias aún siguen en desarrollo y esperamos obtener más resultados positivos para la población de Guatemala, porque su Policía Nacional Civil está trabajando. Y efectivamente, gracias Alfredo, son 10 personas, en su mayoría mujeres, las que están siendo capturadas. Y cabe resaltar que acá en el domicilio ubicado
en la séptima calle y séptima avenida en la colonia Quinta Samayoa, pues una persona está siendo detenida, identificada como Elubia Carolina Monzón Acajabón, de 37 años. Ella está sindicada del delito de extorsión, pero cabe resaltar, Alfredo, que recién hace unos días, la semana pasada, para ser exacto, esta persona sale de prisión, ya que estuvo detenida por el mismo delito, por extorsión, ya que hubo una diligencia de allanamiento, inspección y registro. Hoy nuevamente, Policía Nacional Civil le da cumplimiento a una orden de aprehensión y esta persona es trasladada a la torre de tribunales para que solvente su situación jurídica. Todas las personas aprehendidas fueron trasladadas a la torre de tribunales para ser escuchadas por un juez competente. Además, se giraron 7 notificaciones a personas que se encontraban cumpliendo con una condena en distintos centros carcelarios. Llega el momento de concluir esta tercera emisión de Noticiete de hoy, 2 de julio. Hoy aniversario de Radio Cadena Sonora. Todas las noches usted nos puede escuchar por el 96.9 de su FM y 30 frecuencias enlazadas vía satélite. Así que hoy es un día importante para la radio de las noticias en Guatemala. Día de aniversario, 72 años de servicio de Radio Cadena Sonora, María René. Nos llena el corazón. Nos extendemos en este saludo, en esa felicitación sonora. Una radio tan querida, Luis, en todo el país, tan esperada de verdad, con tantas cosas, memorias, recuerdos de actividades que se ha hecho. Pues no ha sido un año típico y definitivamente no se va a hacer como siempre, porque Sonora se celebra lo grande. Y por supuesto me uno a esta felicitación. Fui parte de Sonora durante unos años y verdaderamente es algo muy especial. Así que haciendo historia, Luis, a usted también un saludo muy especial. Ya muchos años en Sonora siempre informándonos, así que también esta felicitación es para usted. Pues muchas gracias, María René, y a toda la audiencia que hace grande a Radio Cadena Sonora. Mañana habrá programación especial, por cierto, así que les invitamos a no perdérsela. Y nosotros volvemos con las noticias, como siempre, a esta hora, el día de mañana. Con permiso, buenas noches. Feliz noche, descansen.